Le vamos a pedir ahora a la compañera Verónica que presente la síntesis de lo que hemos llamado bloque 2. Pero como ustedes se dan cuenta, los bloques están temáticamente imbricados, así que lo que hacemos es agregar una síntesis para seguir haciendo más compleja nuestra discusión. Exactamente. Así que los que están anotados, no se preocupen. Solo mencionar en el debate tal y como viene hasta ahora, y recuperando algunas intervenciones que han sido provocativas en el buen sentido, acá se mencionó el tema de lucha de clases. Y me parece que es bueno pensarlo, no solo para el debate de hoy, sino para la síntesis, la sistematización que estamos haciendo de esto para un libro futuro, o para que completen las ponencias los compañeros y compañeras que han presentado, para que lo incluyan esta dimensión en las ponencias finales. Lo digo por lo siguiente. Aquí hemos puesto mucho énfasis en varias intervenciones y en los escritos en la universidad como institución. Pero yo quiero recuperar con algunas intervenciones, especialmente la que hizo Patricia, de que la universidad no es solo la institución, el consejo superior, las cátedras, la jerarquía, sino que es el movimiento universitario también. Y hoy estamos recuperando el movimiento popular por la reforma universitaria. Y el movimiento popular tenía una connotación en 1918 y tiene otra connotación en el 2018. Entonces me parece que son dos dimensiones que hay que ponerle en juego. Es más, el Consejo Superior, cuando aquí se habló, es la escribanía de la institución, pero también puede ser la expresión del movimiento popular en la universidad, con lo cual también eso requiere poner en discusión. Beatriz hablaba de la subjetividad. ¿Cuál es la subjetividad de ese consejero superior cuando se sienta con los otros ahí? ¿Y en qué está pensando? ¿Está pensando en el movimiento universitario que lo puso ahí? ¿O está pensando en sostener y reproducir la universidad como aparato ideológico, como aquí se mencionó? Entonces, recuperar esta dimensión del movimiento, porque estamos en movimiento. Varios compañeros, compañeras dijeron, nos hacen falta espacios de discusión. Bueno, generémoslo nosotros. Los reformistas del 18 no pidieron permiso al rector ni a ninguna autoridad para constituirse en movimiento, que rechazó y modificó y generó una ruptura profunda en la institucionalidad. Bueno, eso estamos convocados nosotros. No lo va a hacer nadie que no seamos nosotros. Por eso el debate hasta acá nos viene confirmando que es necesario constituir nuestra red de pensamiento crítico, una red federal que piense el país desde el interior profundo y que trascienda en la perspectiva latinoamericana, tal como lo hizo la reforma del 18. Hecho este comentario, compañera, introduzca la segunda parte. El bloque 2, similar a la situación que describió recién Beatriz cuando hizo la presentación del bloque 1, los trabajos es difícil situarlos en función de alguno de los ejes del temario propuesto, de los tres ejes del temario propuesto, porque recorren distintas problemáticas desde los rastreos históricos sobre la reforma del 18, haciendo algunos abordajes sobre de tipo crítico sobre el estado de situación actual de la universidad, y también algunos planteos o algunas pistas para pensar una nueva reforma universitaria. La verdad que en la secuencia en la que están puestas las diapositivas, como fui recibiendo los trabajos, pero luego en una revisión, o sea, la idea sería agruparlos desde aquellos que se han referido expresamente a la reforma del 18, sus mandatos fundacionales, hacia los otros que plantean cuestiones de mayor nivel de generalidad. Arrancaríamos con el de Jorge Cardelli, reflexiones sobre la ideología de la reforma del 18,
¿Por qué quiero poner las diapositivas? Me costaría hacer el esfuerzo de la síntesis. Porque de alguna forma, bueno, ahí están planteados en rojo como algunas cuestiones que podrían generar controversia, polémica o disparar preguntas, y en verde sí están algunas preguntas que he formulado a partir de la lectura de los resúmenes y algunas que han aportado los propios autores de las ponencias. Bueno, él plantea que hay dos ideas que atraviesan los debates desde los inicios de la Reforma del 18, basados en la autonomía universitaria y el gobierno democrático. Otra cuestión sobre la que esboza algunas líneas es planteos referidos a los límites y alcances de la Reforma del 18, y ahí surgirían algunas preguntas. ¿Solo la universidad estaría implicada en un proceso de reforma? ¿Un proceso con límites espaciales, geopolíticos? ¿Un proceso con límites temporales? ¿Un proceso que necesariamente debe incluir la confrontación al capitalismo? En esto también, por favor, cualquier corrección o marcación que quieran hacer. Con respecto a la definición del proceso de reorganización político-científica y pedagógica que implicó la reforma del 18, bueno, ¿cómo definirla? ¿Cómo nominarla? Y en esto, digamos, no es un tema menor, no es solamente un enunciado, sino que tiene una carga semántica diversa, ¿no? Incluso contrapuesta. Reforma, rebelión, revolución. Y como último interrogante, ¿cuál es la presencia de la herencia de la reforma en la problemática universitaria actual? Eso respecto al resumen que envió Jorge Cardelli. Julio Gambina, su trabajo se titula Discutir la universidad 100 años de su reforma, y también hay una suerte de recorrido histórico, pensando que, bueno, hasta hacia el 18 hay una universidad precapitalista, diríamos, atrasada, digamos que atrasada respecto a los cambios que se estaban sucediendo en la sociedad extramuros, es una licencia mía, digamos. Distintos momentos de la universidad en sincronía o asincronía con respecto a los cambios sociales, cambios que tienen que ver con el desarrollo de las relaciones capitalistas de producción e intercambio. Durante el siglo XX y el XXI también se está debatiendo, gran parte de los debates giran en torno a esto de estar en sintonía o se plantea el versus, la superación al capitalismo. Entre los 60 y los 70 podríamos nominarla el momento de la universidad progresista, vinculada al desarrollo capitalista independiente, en el marco del mayor vigor que tenía la teoría de la dependencia, digamos, y el desarrollo del modelo de sustitución de importaciones, industrialización por sustitución de importaciones. En los 70, este breve lapso que había comentado Julio con anterioridad, de la Universidad para la Liberación, más allá y en contra del orden capitalista. Y después de los 70, digamos, se inicia esta larga experiencia de la que parecemos cautivos, la universidad con orientación privatista del neoliberalismo. Hoy, bueno, se plantearía la necesidad de una nueva reforma, y acá las preguntas, ¿no? ¿Qué consignas incluiría esta nueva reforma? ¿Puede ser pensada solo desde y para la universidad? ¿Forma parte del debate actual dentro de las universidades? Seguiría, digamos, según como lo fui recibiendo, el trabajo del señor Manuel Castillo, pero vamos a saltar, por lo que dije con anterioridad, al trabajo de Silvina. Y para el otro lado, bueno. La comunicación y educación como praxis necesaria para construir una nueva universidad. Las autoras son Miriam Goyeneche, Silvina Romero y Mariela Villazón de la Universidad de San Luis. Bueno, esto tiene que ver también con el trabajo que ellos están desarrollando en el proyecto de investigación, que tiene que ver con tratar de desocultar prácticas que tenderían a la emancipación social, la transformación, generadas desde la universidad y sustentadas en un marco teórico basado en el nexo educación-comunicación y los planteos de Freire. Entonces, necesidad de construir prácticas emancipatorias desde los procesos de comunicación-educación a partir de pensar alternativas de universidad al servicio de una sociedad más justa e igualitaria. La universidad se debate en la encrucijada, bueno, adecuación al mercado, en
entendida como sinónimo de consolidación de las relaciones de explotación, un poco lo que Atilio Borón ha desarrollado en alguno de sus escritos, versus soñar otros mundos posibles pensando en condiciones materiales y políticas dignas. La alternativa, digamos, dentro en esta segunda opción, la alternativa sería la ciencia al servicio del pueblo. Las autoras plantean esta necesidad de la reivindicación de la insurrección, y acá nos introducen otra categoría, ¿no? ¿Cómo construirla? Me surgió como interrogante a partir de la lectura de su resumen. Solo desde la universidad. Ellas apuntan también el desarrollo, la necesidad del desarrollo de la capacidad de actuar para transformar la sociedad a partir de la educación-comunicación. Y estas son interrogantes que las propias autoras nos propician en su escrito. ¿Son nuestras universidades actuales espacios abiertos al despliegue de los sujetos en esta dirección? ¿Bajo qué paradigmas se establecen los vínculos docentes-estudiantes? ¿Qué saberes circulan? ¿A qué intereses sirven? ¿Es posible imaginar una universidad en la que prevalezca una praxis inspirada en el proceso de comunicación-educación? ¿Será dado humanizar el mundo universitario para así transformarlo? Y acá un interrogante que se me ocurría sumar. ¿Solo a partir de la educación-comunicación se vehiculiza la emancipación? Digamos, pensando en la meta, digamos, que implicaría esta otra praxis dentro del actuar universitario. En cuarto lugar, estaría el trabajo de las autoras Patricia Alejandra Collado, María Milagros Molina y Anabel Rivas, de la Universidad de Mendoza, sobre reformas y revoluciones a un siglo del legado de los estudiantes universitarios del 18. Ellas empiezan apuntando, digamos, algo que tiene que ver con un diagnóstico del estado en el que estamos, que no se genera hoy, sino que ya lleva unas décadas de construcción, ¿no? Ellas sostienen que cada arremetida de la gubernamentalidad neoliberal intenta poner a la universidad a su servicio como oficina del pensamiento dominante, hegemónico y formadora de las huestes de sus intelectuales orgánicos, a través de la restricción del ingreso, la elitización de su composición, la uniformación de su pensamiento, la mercadorización de la formación, la restricción de la carrera académica y científica y los recortes presupuestarios. El otro punto que ellas sostienen es esta necesidad de la rememoración crítica sobre la reforma del 18 frente a su evocación, usan una frase como ícono marmóreo, ¿no? Y que habilite, digamos, esta rememoración crítica, lo que nos va a habilitar pensar otro proyecto de universidad, otra educación pública posible al servicio de la transformación social. Y en ese sentido, ellas proponen leer todos los procesos que han tenido que ver con lo crítico y con la evocación crítica sobre estos hitos históricos, hacerlo en clave de Walter Benjamin, pensando en la contemporaneidad que guarda la reforma del 18 con otros procesos sociales de lucha de otros sectores, y toman por caso, digamos, tres ejemplos de la realidad mendocina. Una fue la huelga del magisterio mendocino del 19, otro involucró la experiencia política educativa de la cooperativa del barrio San Martín en el 50, a fines de los 50, y por último, a partir del 2001, la organización de los bachilleratos populares, tomando como referencia el caso del bachillerato popular Violeta Parra. Bueno, nuevamente como interrogantes, esto, pensarlo como reforma, revolución, rebelión, insurgencia, cómo construir estrategias puentes que pongan en diálogo a la universidad con las reivindicaciones de las clases subalternas para construir otra universidad, otra educación, perdón, pensando en estos hitos con los que ellas van estableciendo una ligazón. Entonces, que implica, digamos, un extramuros de la universidad. Bueno, ¿cómo hacer para establecer puentes con la universidad, no? ¿Cuáles son los límites, alcances de una otra educación al servicio de la transformación social? Y, por último, el trabajo de Manuel Castillo, que él un poco ya lo adelantó en su intervención anterior, refiere al rol del Estado como garante del derecho a la educación.
Y en este sentido, bueno, un poco su desarrollo tiene que ver con, es abogado, así que me va a corregir si meto la pata, con la positivización, digamos, de el derecho a la educación, la puesta por escrito a partir, tomando como primera referencia la Constitución de 1853, donde aparece en el artículo 14 el principio de enseñar y aprender, ¿no? Luego, en este avance de la positivización y la aparición de los derechos sociales y los de tercera generación, digamos, tiene que ver, bueno, con justamente la emergencia de los derechos de segunda y tercera generación. Por ahí me surgía como interrogante, bueno, cómo esto repercute en la legislación educativa y se incluye en la legislación educativa. Una aclaración, una advertencia que hace el autor refiere a que el reconocimiento jurídico del derecho a la educación precisa el reconocimiento previo de otros derechos. Y él hace, yo lo pongo con rojito, pero él expone, digamos, que este reconocimiento del derecho a la educación aparece en la Ley de Financiamiento del 2005 y la Ley de Educación Nacional del 2006. Y ahí algunas interrogantes que me suscitaron la lectura del resumen, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre el marco legislativo de los 2000, digamos, educativo, al campo de la educación, o sea, concretamente la Ley de Educación Nacional y la Ley Federal de Educación? ¿Qué diferencias habría, yendo al caso que hoy nos ha convocado, que refiere al marco jurídico que ha ordenado, digamos, la educación superior? ¿Qué diferencias habría entre la Ley de Educación Superior del 95 y su reforma en el 2015, referido a esta consideración y reconocimiento del derecho a la educación? ¿Cuál es el papel actual del Estado? O sea, más allá de lo que diga la norma y lo que se positivice, digamos, en la norma, si estamos en presencia hoy de un Estado principalista o que juega un rol de principalidad en la educación, o si se trata de un Estado subsidiario, digo, como pista para pensar contextualizadamente lo que dicen las normas, ¿no? ¿Y qué lecturas podemos hacer acerca de la consideración de la educación como un bien que aparece en este artículo que usted había hecho referencia recién? Y por último, bueno, ¿qué sentido tiene hoy, pensando también en la Ley de Educación Nacional, invocar el derecho constitucional de enseñar y aprender que había sido formulado en el siglo XIX, digamos, 1853? Sí, quiero agregar más precisión, porque la verdad que el tema de la reforma desata una cantidad de reflexiones sobre lo que ha sido toda la historia de nuestro país y lo que han pensado diferentes personas sobre este tema. Cuando uno dice que la universidad es un aparato ideológico del Estado, no de ninguna manera está diciendo que no hay lucha política y que hay un loco que dice a la directiva y che, hagan esto y todo. No, eso no es de ninguna manera así. Al contrario, esas luchas se van modulando en función de diferentes circunstancias y hay un momento que la política le pone un orden también. Es impensable la reforma del 18 sin el aval de Irigoyen. Los muchachos pelearon, pero después Irigoyen le intervino en la universidad y cuando no le salió el resultado que yo quería, le hizo una nueva intervención. Exactamente. Primer acto. Segundo acto, es impensable la rebelión universitaria de Lima en el Perú sin Leguía, que era en ese momento el candidato político que había surgido en el marco de todo un proceso progresista. Y en el caso de Chile está el caso de Alessandri. En los tres casos, los reformistas de alguna forma fueron traicionados también. Eso es parte también de la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la confrontación interna, y acá viene el otro tema, que es en dónde radica la vocación latinoamericanista de la reforma, porque indudablemente fue latinoamericanista, al punto que después embanderó hasta el discurso bolivariano, si se quiere, de alguna manera, y por qué se cae. Bueno, y cuáles fueron las aspiraciones. O sea, de alguna forma, los reformistas quisieron ser más que universitarios, y en un momento le dijeron, miren muchachos, hasta acá llegó el tema de la reforma, estoy hablando groseramente,
y en todo caso lo político caminaría por otros terrenos. Y ahí va la experiencia de Víctor Añola Torres, que también se cae, la respuesta de Mella, de Cuba. Hay todo un debate que no se puede poner acá, pero voy a este hecho central. Ser aparato ideológico del Estado no significa que no hay profundísimos debates internos y los límites que tienen esos debates. Porque los debates internos de la Universidad del 65, que esta que vos decís, que la que dijo Beatriz recién, venía bárbaro, pero a lo mejor se pasó de mambo y Onganía dijo, muchachos, hasta acá llegaron. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, bajó el bastón. Bajó el bastón. Con esto quiero decir, y cito un cachito más. Cuando al Che, uno lee en Clarín siempre que dice, la universidad pública la financia el pueblo, la financian todo. Lo escucha a los liberales decir eso. Y el Che, cuando le dan el doctor honoris causa en la universidad de Las Villas, creo que es de Cuba, él también hace un discurso y le dice a todos los universitarios, no se olviden que la universidad es patrimonio del pueblo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos discursos? Y es uno muy sencillo. El Estado cubano era del pueblo. El Estado cubano había sido apropiado por el pueblo y por consiguiente la política del Estado cubano que llegaría a la universidad sería la política popular. El tema del Estado sigue estando en el centro del problema de lo que pasa en la universidad. Bueno, yo tomaría lo último que dice él, en el protagonismo del Estado. Es decir, si un Estado que garantice los derechos que están establecidos, esos derechos son derechos como mera expresión de deseo, derechos escritos pero que no tienen ninguna posibilidad de que se efectivicen. Es decir, lo que se basa, o el mensaje final de mi trabajo, es la diferencia que hay entre la ciudadanía formal y la ciudadanía real. Es decir, los derechos que están establecidos en la legislación y los que efectivamente la gente ejerce. Ahora, hay un libro que se llama La lucha por el derecho de von Jering, que habla de que un derecho, cuando se establece sobre la base de lucha, sobre la base de mucha gente que está sufriendo, que tiene cárcel, que tiene muerte. Para lograr esa positivización del derecho, hay detrás de eso, de los derechos laborales, de la jornada limitada, de los derechos sindicales, hay mucha gente que antes sufrió para lograrlo. Entonces, esa es la etapa previa. Pero después, una vez que los derechos se positivizan, viene la segunda etapa. Esos derechos efectivamente se ejerzan por todos y todas. Entonces nosotros tenemos una legislación en la que yo digo, por favor miremos, porque tenemos la legislación necesaria para lo que nosotros estamos buscando. Y muchas veces hablamos de reformas o hablamos de cambios, pero en realidad lo primero que tenemos que estudiar es la ley que hoy tenemos, el sistema constitucional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es parte de nuestro ordenamiento constitucional. La ley 26.206 es una ley emanada del Congreso, pero también es una norma constitucional, porque las normas, las leyes constitucionales, no solamente son las normas que provienen de una convención constituyente, sino que también las leyes que emanan del Congreso, pero que regulan derechos que están establecidos por la Constitución, también son normas constitucionales. Y hay otra cuestión que es el principio de progresividad, y donde tenemos que estar atentos nosotros con este gobierno. El principio de progresividad dice que cuando un derecho humano, que la educación lo es, llega hasta un cierto punto, el Estado no puede retroceder, no puede regresar, no lo puede ni eliminar ni disminuir en su ámbito de aplicación o en su intensidad. Entonces, por eso yo recalco toda esta legislación y todo lo que digo en el trabajo, que por supuesto no nombré la Ley de Educación Superior, que también fue reformada a partir de la 22.206 y estableció esto de que el derecho a la educación, ahí no dice derecho personal, dice derecho personal y derecho social, ¿no? Digo, no me quiero extender mucho, pero que te quería contestar. Es decir, en la instancia que nosotros estamos ahora y tenemos que defender las leyes que tenemos. Ya con eso tenemos más que suficiente. El tema es que
muchos argentinos no están teniendo el ejercicio de esos derechos que están establecidos en nuestro sistema constitucional. Entonces, yo no digo que baste con la ley, pero digo, primero debemos conocerla para saber que se tiene que cumplir. La verdad que estos espacios son brillantes para pensar, para imaginar, para capturar lo que provoca el que otro u otra dice y para mejorar en todo caso la perspectiva. Y en general pueden perderse un conjunto de cosas también en esta instancia. Yo quería agregar 2 o 3 cosas vinculadas con esto que se planteó. Solamente 2 o 3, no todo esto que anoté, que se me excedería el uso del tiempo. Primero, algo que yo plantearía como paradoja y desafío. En general creo que coincidimos que en los procesos sociales no hay un antes y un después. En todo caso hay transiciones que luego son conceptualizadas, vistas o apropiadas como antes y después, como ruptura, bifurcación, relanzamiento, etc. ¿Qué significa esto? Que en realidad vivimos siempre situaciones susceptibles de ser revolucionadas. El problema, ni más ni menos, es el tema de la relación de fuerza que necesitamos para cada cuestión, y me parece que es sobre donde debiéramos concentrar nuestra mirada. ¿Por qué? Bueno, porque esto se asocia con 2 o 3 intervenciones previas que intentaban hacer, si no una aproximación, sí una caracterización de por qué la universidad está donde está. Entonces yo me pregunto, ¿por qué la Universidad Argentina es tendencialmente conservadora? Esa es mi perspectiva. Y bueno, evidentemente lo que nosotros necesitamos, uno tiene apenas pequeñas respuestas para el grupo de cosas que tenemos que ver. Y tenemos que ver en qué consiste la vida universitaria, cómo fue la historia, en todo caso, cómo fue la historia reciente, sobre todo desde la dictadura, y qué implicó la ruptura democrática del 83, qué cosas continuaron y qué cosas no continuaron desde ese momento, pero asociado, por un lado, con el plano de la población, estudiantil, docente, personal administrativo, etc. Por otro lado, con los niveles institucionales que yo llamaría que existen en el plano de la universidad. No solamente los de gobierno, los consejos directivos, el consejo superior, las cátedras, sino también el tema de la actuación de los gremios. Y me parece que la mirada o la revisión necesaria de la tendencia de comportamiento de cada uno de los actores y las transformaciones, me parece que es una cuestión importante. Quiero simplemente marcar, imagino que todos conocemos, que hay una tendencia importante, significativa, respecto de los cambios en la composición de género de la totalidad de las carreras de la Universidad Nacional. Y que excepto 2, agraria y ingeniería civil, a nivel general, en la Universidad Nacional, el resto tiene una composición mayoritariamente de mujeres. Con lo cual no es un tema que pueda archivarse, sino que requiere una mirada particular. Bueno, quería decir esto. Bueno, un poco por ahí contarles lo que nosotros nos proponemos en este trabajo que presentamos en relación a los aportes que puede generar para la construcción del pensamiento crítico, no solamente en el ámbito de la universidad, sino en todas las instancias de la sociedad. En nuestro trabajo, en realidad, nosotros lo que hacemos es recuperar una crítica a la universidad actual, en la que vemos que hay una muy fuerte mercantilización del conocimiento. Vemos que la universidad actual en realidad está sirviendo a los intereses del mercado, algo que bueno ya se ha trabajado, ¿no?, en este ámbito. Y entonces, frente a eso, nosotros nos preguntamos qué hacer frente a eso. Nosotros, más que centrarnos en la crítica, en donde nos queremos centrar es en la posibilidad del hacer para transformar esa realidad que nosotros vemos que es alienante. Entonces, desde ese lugar es que nosotros proponemos el trabajar con los procesos de educación-comunicación, entendiéndolos como 2 procesos que deben ir juntos y que en alguna medida intentan romper las prácticas que están institucionalizadas en las universidades, que tiene que ver con lo que decía la compañera, ¿no?, donde estamos formando sujetos que reproducen y que terminan sirviendo al sistema, y no que respondan a los intereses del pueblo. Entonces nosotros creemos que para eso debemos problematizarnos cuáles son los saberes que efectivamente circulan en las universidades, y más allá de los saberes que circulan, de qué forma están circulando esos saberes. Entonces, desde esa circulación es que nosotros nos proponemos pensar cómo se construyen los diferentes sentidos en las prácticas pedagógicas. Prácticas pedagógicas que no solamente están o tienen que ver con lo que pasa en las aulas, sino que tienen que ver también con lo que pasa en todas las instancias de la universidad, de gobierno de la universidad, en todas las relaciones que se dan hacia el interior de la universidad y que por supuesto también se dan en la sociedad.
En realidad, lo que nosotros nos proponemos, ¿no?, de alguna manera, es empezar a despertar una nueva conciencia política, que creemos que es lo que está cada vez más neutralizado en la sociedad misma. Y entonces desde ese lugar es que nos planteamos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Acá es que recurrimos a ustedes, creemos que esto es una construcción colectiva. Entonces nosotros desde nuestro proyecto lo que estamos haciendo es tratar de indagar cuáles son aquellos procesos, aquellas prácticas que contribuyan a la construcción de la problematización de la realidad. Frente a eso, me parece muy interesante el trabajo que escuchamos recién de las chicas, ¿no?, donde me parece, corríjanme, pero me parece que en algún sentido ellas cuando proponen como una manera de empezar a reconstruir o de empezar a trabajar sobre nuevos sentidos, hablan de la rememoración crítica. Me parece que esta idea, por ahí las interrogo para que desarrollen más esa idea, ¿no? Me parece que desde ese lugar, desde la rememoración crítica, en ámbitos que favorezcan la comunicación y educación, en términos, como ya les decía, de comunicación de sentidos, de igualdad, desde una perspectiva freiriana, en donde lo que se busca no es la reproducción, sino la liberación de los hombres, ¿no? Entonces, desde ese lugar me parece que la rememoración crítica, así como la contextualización, hablaron también de conocimiento situado en otro momento, ¿no? Bueno, como que todas estas cuestiones pueden servir o pueden contribuir a la formación de sujetos que transformen la universidad, porque creemos que actualmente no están dadas las condiciones para una nueva reforma, al menos desde nuestra perspectiva.